Muy bien. Entonces arrancamos este capítulo del curso, en el que, como les estaba mencionando, vamos a estudiar edificios sometidos a carga lateral. Lo que se pretende con esto es presentar el método más sencillo para estimar una carga sísmica bajo la normativa NSR10, que es el método de la fuerza horizontal equivalente, y también obtener la matriz de rigidez tanto en 2D como en 3D de un edificio basado en un sistema estructural que será pórticos resistentes a momento, ¿sí? Con eso vamos a desarrollar pues como todo el capítulo. Entonces arrancamos. Lo primero es qué tipos de edificios vamos a analizar aquí, ¿sí? Los edificios que ustedes habitualmente han visto por ahí en la calle constan de un sistema de resistencia sísmico compuesto de columnas, vigas y en algunos casos muros. O también han visto sistemas estructurales de edificaciones en los que solamente hay muros, ¿ok? También han visto otros sistemas estructurales en los que se componen de columnas, vigas, arriostramientos y la combinación de todo eso. Hay sistemas estructurales que tienen columnas, vigas, muros y arriostramientos. Digamos que esos elementos son los que permiten definir el esqueleto estructural, ¿cierto? Como el esqueleto de la edificación, tal como ustedes lo ven ahí en esa imagen. En esa imagen tenemos un sistema que se conoce como un sistema de pórticos resistentes a momento. Podemos ver claramente que es un sistema de concreto reforzado. Y ustedes ven que por acá hay como unos muritos que se están definiendo, son muros de mampostería que hacen parte, en este caso, de elementos no estructurales. Entonces, ese esqueleto estructural que usted ve allí, tal cual como usted lo ve ahí, ese esqueleto estructural será el encargado de soportar los efectos producidos por las cargas laterales. ¿Qué cargas laterales? En especial, pues nosotros tenemos, al estar en una zona de actividad sísmica alta eh, o intermedia o incluso baja, aunque la amenaza sísmica pues no lleve, digamos, unas grandes demandas, es importante echarle un vistazo a cómo se comportaría la edificación ante esas cargas laterales que simularían esos efectos de un sismo o de viento, por ejemplo, que también puede ocurrir. ¿Listo? Ante cargas verticales, claramente ese esqueleto estructural también deberá soportar junto con un elemento que permite distribuir esas cargas gravitacionales, que es la losa de entrepiso. Entonces, aquí el sistema estructural va a estar compuesto de columnas, vigas y una losa que llamaremos losa de entrepiso, ¿vale? Pero esa losa de entrepiso se considera como un elemento estructural que va a soportar y a ser diseñado para que pueda atender la demanda producto de las cargas gravitacionales, mientras que cuando ya hablo de la carga lateral, por ejemplo, que proviene de un sismo de viento, se espera que quienes atiendan esa demanda sean realmente pues las columnas y las vigas. Y si hay muros, pues también los muros, que sean estructurales. Y si hay ruestas, pues eso también va a estar allí. Pero en este caso solamente serán columnas y vigas. Entonces, en conclusión, el sistema estructural que vamos a estudiar en este curso será el sistema que se compone de pórticos, y esos pórticos pueden ser pórticos resistentes a momentos y también pórticos arriostrados si, por ejemplo, lo queremos hacer con respecto o con base en lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Con lo de la definición de las riostras también se podría aplicar, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos pues muy en cuenta. Listo. Ya otros sistemas estructurales se pueden encontrar en la normativa. La normativa hay una tabla que es la tabla A3 del capítulo A3. Está la NSR10, también vamos a hablar un poquito acerca de ella. Y usted va a encontrar por aquí una tablita que define, esta tablita define todos los sistemas estructurales, pues digamos, avalados por la normativa. Entonces hay sistemas estructurales basados en muros de carga, sistemas estructurales combinados, sistemas estructurales duales, etcétera, ¿cierto? Que se irán explorando en la medida que se avance con el conocimiento normativo, ¿sí? Tanto en el curso de diseño de estructuras como en los cursos pues posteriores, ¿listo? Muy bien, entonces digamos que esa sería como la idea, ¿vale? Ahora, vamos a detener un momento a hablar acerca de ese elemento que llamamos losa de entrepiso. La losa de entrepiso es un elemento estructural fundamental, pero no hace parte del sistema de resistencia sísmico. Sin embargo, es fundamental porque gracias a ella nosotros podemos tener el uso del espacio, ¿cierto? Si no tuviéramos losa de entrepiso, simplemente tendríamos pues ahí
tal cual un esqueleto que no nos permitiría a nosotros pues poder usar el espacio. Entonces, como tal, esa losa pues sí o sí se debe incluir en una edificación. Esa losa de entrepiso puede ser construida de mm, diferentes materiales, puede ser por ejemplo de concreto, ¿sí? Y de concreto puede ser aligerada o maciza, también puede ser una lámina de steel deck con una torta de concreto en la parte superior, también puede ser un bloquelón de mampostería, etcétera. O sea, sí existen diferentes tipos de entrepiso. Incluso también, pues recordarán ustedes, aunque no se aplica tanto, pero en algunas casas antiguas se tenía lo que eran los sistemas de entrepiso en madera, ¿sí? Que era básicamente una tabla de madera y ese era el sistema de entrepiso. Entonces, eso lo que permite es hacer el uso, ¿sí? del espacio. Pero también la losa actúa como un diafragma, ¿vale? Y cuando actúa como un diafragma, básicamente lo que permite es una coordinación de los desplazamientos horizontales de los diferentes pórticos. Claro, yo voy a tener pórticos en varios sentidos, digamos aquí sentido X, sentido Y, sentido largo, no sé, digamos que es el sentido X de ese edificio, el sentido corto es el sentido Y, y ustedes ven que existen diferentes pórticos, digamos en el sentido X, usted ve que tienen tres pórticos, está este pórtico, el de la mitad y el del fondo. Entonces, lo que permite ese diafragma es, sin duda, conectar los diferentes pórticos en el espacio, de tal manera que los desplazamientos horizontales sean coordinados entre ellos. ¿Listo? Y para ello, entonces, hay una forma en la que nosotros debemos definir la modelación de ese diafragma, sea un diafragma rígido en su plano o un diafragma flexible en su plano, y a continuación, pues veremos qué es eso, esa hipótesis de ese diafragma. ¿Listo? Entonces, aquí me voy a desordenar un poquito, llamémoslo así, para que veamos lo que es esa noción de diafragma. Entonces resulta y pasa que cuando nosotros estamos modelando la losa, debemos pensar cuál es la mejor manera de modelar esas losas, si como un elemento o un diafragma que sea infinitamente rígido en su plano o que sea flexible en su plano. ¿Qué quiere decir eso? Tomen ustedes el celular, que seguramente lo tienen ahí a la mano, ¿listo? Y a ese celular apliquen una carguita lateral con un dedo de su otra mano. ¿Qué perciben ustedes? Que el celular se desplaza en el sentido de la aplicación de la carga, pero el celular no se deforma debido a qué? A esa carga. ¿Y por qué no se deforma? Porque si usted nota, pues el celular en su plano, ¿sí? Es un sistema infinitamente rígido. O sea, él en su plano, cuando usted le aplica la carguita lateral, él no se va a deformar, solamente se desplaza. ¿Ok? Pero si tomamos una laminita, algo que sea más flexible, ¿sí? Una hoja, un pedazo de hoja puede ser, ¿sí? Un pedazo de cartulina o algo, una hojita, y le aplicamos una carguita lateral, vemos que esa hojita en efecto se desplaza horizontalmente, pero se deforma en su plano. Coja una hojita ahí, se le aplica la carguita lateral y usted va a notar que esa hojita va a hacer esto de acá. ¿Qué diferencia había entre el celular y la hojita? Pues básicamente el celular tiene un mayor espesor, está hecho de un material que consideramos pues que es más rígido y por lo tanto pues lo que hace es que únicamente se desplaza pero no se deforma. En cambio la hojita era más delgada, muchísimo más delgada, tiene otro material que es menos rígido y entonces hace que se comporte de esta manera. Entonces, eso va a pasar en los sistemas de entrepiso. En los sistemas de entrepiso hay que tomar una decisión, si lo modelamos como un diafragma rígido, si lo modelamos como un diafragma flexible. Cuando se modela como un diafragma rígido, digamos, en términos generales, buscamos modelar como un diafragma rígido aquellas losas de entrepiso que son de concreto, o sea, de entrada. Así que si el sistema de entrepiso es de concreto, podemos modelarlo como un elemento rígido en su plano. Pero también debemos considerar lo que es el espesor de ese diafragma y también cuáles son los elementos verticales y la distancia que hay entre esos elementos verticales para considerar que si en efecto esa losa de concreto puede ser un elemento
infinitamente rígido. Entonces, cuando los soportes o los apoyos verticales se encuentran cercanos entre sí, pues no decimos completamente cercanos, pero digamos con dimensiones comunes, pues en una edificación, digamos que una columna está posicionada en un eje y a los 4, 3, 5, 6 metros más o menos se encuentra la otra columna y así. Entonces podemos considerar que en efecto se puede aplicar esa hipótesis de diafragma rígido porque la losa va a estar debidamente apoyada, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un puente, a pesar de que tengo un diafragma de concreto, el tablero es de concreto, en el puente yo tengo los elementos verticales, o sea, los pilares del puente pueden estar muy espaciados, es decir, pueden estar, tengo aquí un pilar y a los 20, 25 metros tengo el otro, entonces ahí ya hay que pensarse, por ejemplo, si esa hipótesis de diafragma rígido es aplicable o si más bien aplica una flexible o una semirrígido, pues que es como una modelación intermedia, ¿cierto? Entre estos dos, ¿sí? ¿Qué implicaciones trae eso? Pues cuando nosotros modelamos una losa como diafragma, digamos, rígido, lo que vamos a hacer principalmente es que vamos a eliminar de alguna forma grados de libertad de esa losa. Si usted toma nuevamente el celular, ¿cuántos grados de libertad tiene el celular en el plano? Entonces usted coge el celular y en el sentido largo del celular hay un grado de libertad porque hay una traslación, ¿sí o no? Hay una traslación en el sentido largo del celular. Hay una traslación en el sentido corto del celular, ¿sí? O sea que el celular puede moverse, digamos así, en el sentido largo y en el sentido corto. Se puede mover. Y adicionalmente puede rotar alrededor de un eje Z perpendicular a la pantalla del celular. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tendríamos única y exclusivamente para cada diafragma, si lo consideramos infinitamente rígido, tendríamos 3 grados de libertad. O sea que cada piso de una edificación que se modele bajo la hipótesis de diafragma infinitamente rígido, cada piso podría moverse a partir de los siguientes 3 grados de libertad: un movimiento en X, un movimiento en Y y una rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Y una rotación alrededor del eje Z. ¿Listo? Aquí pues digamos que tenemos un diafragma que hace, no sé, aquí hace las veces de ese celular que usted acaba de coger ahí con su mano y en el que pues estamos relacionando los grados de libertad que tendría cada una de esos o cada uno de sus diafragmas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un elemento o un diafragma flexible? Ya no podemos hacer esa simplificación. Ya si es un diafragma flexible, hay que considerar los 6 grados de libertad, ¿sí? Hay que considerar las tres traslaciones y las 3 rotaciones alrededor de los ejes, pues porque eso es lo que va a pasar cuando el elemento se deforme en su plano. ¿Listo? Entonces, en conclusión, trabajar un diafragma infinitamente rígido me permite considerar solamente 3 grados de libertad por cada diafragma, ¿sí? Solamente 3 grados de libertad por cada diafragma. Esto ante fuerzas laterales. Si ya, por ejemplo, analizo la losa ante cargas gravitacionales, la losa ante cargas gravitacionales, es decir, ante cargas verticales, la losa sí se va a deformar y eso es lo que nosotros esperamos claramente. En el diseño nosotros controlamos esas deformaciones porque sabemos que ella se va a deformar igual a deflectar. Es decir, cuando hablo de deformación es que esa losa se va a deflectar. Se le aplican unas carguitas verticales y la losa se le va a deflectar, ¿sí? Porque ya perpendicular a su plano ya se comporta de otra manera. ¿Listo? Entonces, esa es una gran simplificación que se hace. Mm, es una simplificación también desde el punto de vista de la idealización dinámica de la edificación, siempre y cuando se tenga esa certeza de que ese diafragma se puede modelar como rígido. Y pues para ello ya, digamos, se han dado algunas pautas y más información se encuentra claramente profundizando en el tema para saber cuándo es rígido y cuándo es flexible. Para el caso de nosotros, vamos a considerar un sistema de entrepiso de concreto, puede ser una losa maciza, una losa aligerada, o también el steel deck genera también una, un diafragma rígido, entre otros, y entonces eso nos va a dar esa posibilidad de resumir o simplificar esos grados de libertad. Ok, ya entonces con la hipótesis del diafragma y al haber definido que vamos a trabajar con un diafragma que es infinitamente rígido en el plano, entonces nosotros podemos aquí plantear el siguiente problema.
Resulta que vamos a tomar esta edificación y la vamos a someter, este edificio que ustedes ven acá, lo vamos a someter a unas cargas laterales, ¿sí? Aquí vamos a tener unas carguitas laterales. Si yo de pronto me paso por acá, y yo aquí tengo un puntero, vamos a intentar aquí hacer algo. Entonces aquí esto lo vamos a someter a unas carguitas laterales. Vamos a coger y vamos a empujar cada uno de esos pisos. Eso, ¿sí? Vamos a empujar lateralmente esa edificación. Esto es un errorcito ahí de la visualización. Espérate, para que no quede tan feo allí. Y entonces vamos a empujar. ¿Estamos de acuerdo? Lo empujamos. Entonces resulta y pasa que vamos a empujar este edificio de tal manera que se puedan activar esos grados de libertad que se han definido gracias al diafragma. Eso quiere decir que este edificio debemos empujarlo en el sentido Y, pero también hay que empujarlo en qué sentido, en el sentido X, ¿sí o no? Hay que empujarlo en el sentido X porque es el otro sentido, queremos saber cómo se comporta, bueno, así sucesivamente, ¿cierto? Así sucesivamente. Y también, además de empujarlo lateralmente, ¿qué otra cosa queremos hacer? Lo otro que queremos hacer es aplicarle un momento torsor. ¿Estamos de acuerdo? Un momento torsor. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Lo vamos a empujar en el sentido Y, en el sentido X y también le aplicamos un momento torsor. De tal manera que se puedan obtener las respuestas estructurales o la demanda a partir de esas acciones. Es decir, a partir de empujar el edificio en Y y en X y ponerlo a rotar, vamos a obtener las fuerzas internas en todos los elementos y las reacciones. Vamos a obtener lo que se conoce como las cortantes de base, los momentos flectores, los que va a estar sometida, por ejemplo, un pórtico, los cortantes de un pórtico, las cargas axiales de un pórtico, porque eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Ahora, si ustedes notan, cada piso de esa edificación podría ser, digámoslo así, que perturbado por un conjunto de fuerzas. ¿Cuáles serían? Serían entonces una fuerza en Y, una fuerza en X y un momento torsor. Eso quiere decir que si yo analizo este edificio en 3D, solamente en 3D, tengo que definir para cada piso una tripleta de datos que van a implicar, ¿cierto? Esa fuerza lateral o ese efecto o esa demanda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que si yo tengo una edificación, digamos en este caso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, o sea, 7 losas, tendría entonces en total 3 por 7, 21 grados de libertad para modelar, digamos, toda esa edificación. Y por lo tanto, tendría que definir 3 por 7, 21, es decir, 21 fuerzas laterales, ¿cierto? Que lo vamos a denominar con el vector FH, que se conoce como el vector de cargas sísmicas, que representará las fuerzas horizontales sobre el centro de masa de la losa, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover, ¿sí? Todo el celular, nuevamente tomemos el celular, busquémosle por favor el centro de masa, ¿sí? Vamos a juntar los deditos, los 5 deditos vamos a juntarlos en el centro de masa de ese celular. Y si yo quiero mover todo el celular, pues yo me ubico en el centro de masa y muevo el centro de masas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que esa tripleta de fuerzas, que va a ser una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento torsor, lo vamos a aplicar directamente al centro de masa para poder mover todo el diafragma, para poderlo excitar, ¿sí? Todo el diafragma lo vamos a excitar a partir de ese centro de masa. ¿Es claro? Entonces eso quiere decir que ese vector de cargas sísmicas en 3D tendría que tener qué tamaño. Por ejemplo, para este ejemplo que tenemos acá, tendría que tener un tamaño de 21. 3 por cada ¿qué? Por cada piso, ¿cierto? Entonces vamos a tener un tamaño de 21. Creo que este es el mouse el que está ese. 21, ¿sí? Para que esta ecuación 60 se pueda resolver desde el punto de vista matemático, entonces el vector U, que sería el de desplazamientos,
también tendría que tener 21 datos, ¿o no? 21. Claro, porque lo que yo quiero encontrar es U. Aquí la pregunta es, venga, ¿cuánto vale U? ¿Listo? Eso es lo que nosotros preguntamos. ¿Cuánto vale U? Es claro. Venga, ¿y este U cuánto vale? ¿Y por qué nos preguntamos cuánto vale ese U? Porque esa es la respuesta estructural. Lo que es FH lo vamos a obtener a partir de una estimación normativa de esas fuerzas sísmicas laterales, que también obviamente a hoy nos preguntamos cuánto vale FH, pero bueno, ya sabemos que la norma nos va a decir cuánto vale FH. ¿Listo? KT, entonces, ¿qué sería? KT sería la matriz de rigidez de ese edificio, pero noten que la matriz de rigidez de ese edificio no es de 21 por 21. La matriz de rigidez de ese edificio es de muchos grados de libertad por muchos grados de libertad. Entonces ahí es donde nos invade una pregunta. ¿Cómo podemos convertir esa matriz de rigidez que es de muchos grados de libertad por muchos grados de libertad a una matriz de rigidez de 21 por 21? Es decir, ¿cómo se formulan y se determinan las relaciones de rigidez KT de un edificio sometido a cargas laterales teniendo en cuenta la idealización de diafragma rígido? Y la primera que vamos a resolver claramente es cómo se estiman y calculan las fuerzas sísmicas laterales. Porque cuando resolvamos FH y resolvamos KT, entonces simplemente podemos venir a despejar y decir que U es igual a FH sobre KT. Y ya con eso podemos entonces encontrar cuál es la respuesta, ¿sí? Esos U, ¿sí? Recuerden que es básicamente esto que tenemos acá, representan los desplazamientos o los grados de libertad del centro de masa de cada piso. Y ya con esos desplazamientos ya podemos entrar a hacer la verificación de rigidez normativa. Podemos también hallar, recuerden, lo primero que hallo son los desplazamientos, luego las fuerzas. Entonces, a partir de los desplazamientos puedo hallar las fuerzas en los pórticos, las fuerzas en las columnas, en las vigas, en todo el sistema estructural como tal. ¿Es claro? Muy bien. Entonces, ese va a ser el objetivo de nosotros en esta unidad. Nos vamos a enfocar en determinar ese vector FH, en determinar esa matriz KT de ese edificio, y ya cuando tengamos eso, simplemente hallamos los desplazamientos del centro de masas. Es importante de esta figura tomada del libro Análisis y Diseño Sísmico de Concreto Reforzado del ingeniero Roberto Rochel. Esta figura nos muestra, y a mí me gusta mucho porque presenta, ¿sí?, una forma muy práctica de ver un problema tridimensional. Resulta que usted tiene un edificio, ¿sí?, en el espacio, es decir, un sistema tridimensional, y cuando usted empieza a cumplir con esos requisitos de rigidez, es decir, con las derivas de la normativa, pues usted de pronto puede sentir mucho temor porque dice, esto está en 3D, ¿yo cómo hago para que los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y se disminuyan? ¿Cómo se puede controlar eso? Entonces acá, pues básicamente lo que nos muestra esta figura es que un sistema tridimensional se puede analizar como dos sistemas bidimensionales. Es decir, puedo analizar primero lo que le sucede al edificio en el sentido X y luego lo que le sucede al edificio en el sentido Y. Lo que le sucede al edificio en el sentido Y. Entonces ustedes ven que en el sentido X, cuando yo empujo el edificio en el sentido X, pues se tienen que activar aquellos pórticos que son paralelos a este sentido X. Eso es. Entonces, si yo empujo en el sentido X, se activan solo estos tres pórticos que son paralelos en el sentido X. Pero si yo empujo en el sentido Y, pues se activan solo los tres pórticos que son paralelos en el sentido Y. Y ellos son los que se van a oponer a ese movimiento, o sea, los que van a aportar la rigidez. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes notan, aparentemente los tres pórticos son iguales. Eso quiere decir que cada uno de ellos está aportando un tercio de la rigidez total en el sentido X. Ahí está, ahí se ve. La rigidez total de esa edificación en el sentido X es la suma de las rigideces que tienen esos pórticos ante carga lateral en el sentido X. Pero luego en el sentido Y
Entonces vemos que los pórticos son diferentes, entonces ellos van a aportar de acuerdo a qué, a su capacidad de oponerse a esa deformación, es decir, de acuerdo con su rigidez. Y entonces así nosotros controlamos algo que está en 3D, lo controlamos como un simple sistema en 2D. Estos se oponen en X, estos se oponen en Y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero controlar los desplazamientos laterales en este sentido, pues debería coger las dimensiones de las columnas que son paralelas a ese sentido y empezar a aumentarlas. Ay, ¿por qué? Pues porque eso le va a aumentar la inercia y al aumentarle la inercia le aumenta la rigidez y por lo tanto al aumentar la rigidez disminuyen los desplazamientos. Y eso también va a pasar en el otro sentido, ¿sí? ¿Hasta qué punto se podrán aumentar? Hasta el punto en el que sea lógico, estructuralmente hablando, constructivamente hablando y arquitectónicamente hablando. ¿Listo? Porque matemáticamente hablando, usted puede coger esta columna y decir que esa columna usted le va a aumentar la longitud, o sea, esta cara, la que es paralela a X, le va a poner un valor de 3.42 metros. Y claramente, si usted ingresa 3.42 metros en la ecuación del momento de inercia de esa columna, eso le va a aumentar, el momento de inercia se lo va a elevar. Y luego usted con ese momento de inercia lo mete dentro de la matriz de rigidez y eso hace maravillas. Porque ya con eso es una rigidez, una cosa impensada. ¿Vale? Pero pero nosotros tenemos un enfoque que debemos obviamente también respetar, el enfoque estructural, arquitectónico, constructivo. Una columna de 3.42 jamás se la van a hacer, ¿sí? Eso ya es otra cosa, o quizás ya aplica para otro elemento estructural muy diferente a que sea una columna. Puede ser un muro, ya eso es otra cosa, eso ya, ya pues digamos que sale de este contexto, de esta figurita, porque pues obviamente usted no va a ver ese tipo de elementos tan robustos, ¿sí? Entonces uno tiene que ir también aprovechando, ¿cierto? Esas relaciones, esas expresiones matemáticas, relaciones conceptuales entre rigidez, inercia, secciones, pero con lógica, ¿listo? Porque si no, pues vamos a entrar a cometer unas locuras y eso no se puede, ¿listo? ¿Sí? Entonces, eso también, para que lo tengan presente, uno de los objetivos de todo este capítulo es, sin duda, hacer ese chequeo de las derivas. Y yo quiero que ustedes lo hagan de una manera consciente, lógica, estructural, constructiva, ¿sí? Porque usted, claro, puede cumplir esas derivas con columnas de 2 por 2, pero jamás eso va a ser real. Entonces, no nos podemos escapar también de darle un enfoque pues, real a lo que hagamos. ¿Listo? Muy bien. Mm, entonces, vamos a hacer la introducción al método de la fuerza horizontal equivalente a continuación. Aquí se van a presentar pues como las características del método y, y posteriormente pues tendremos ya una sesión en la que vamos a hacer la aplicación de ese método. Es decir, ya vamos a hacer la primera parte del ejemplo como tal. ¿Listo? Para que lo tengamos pues muy presente. Entonces, vamos a hablar del método de la fuerza horizontal equivalente, ¿cierto? Este método está avalado por la normativa NSR10, en el capítulo A4. Nosotros bajamos esta por acá y encontramos A4, método de la fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Capítulo A4, ¿vale? Aquí hay algunas cositas que se han, digamos, actualizado con respecto a la nueva, digamos, a los nuevos decretos normativos, pero lo van a encontrar todo en el capítulo A4 como tal, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir a ustedes una presentación actualizada, ¿sí? De la unidad, en la que van a encontrar allí todo lo relacionado con esas actualizaciones normativas en pro del método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. ¿Qué es el tal método de la fuerza horizontal equivalente? Como su nombre lo indica, el método de la fuerza horizontal equivalente lo que busca es reemplazar el efecto de un sismo por un conjunto de fuerzas que se van a distribuir en altura y que van a ser equivalentes al efecto que tendría esa misma edificación sometida ante una carga sísmica, pero desde el punto de vista dinámico. Es decir,
si nosotros hiciéramos un análisis dinámico, elástico de esa edificación. ¿Por qué ese es equivalente? Porque ese vector de fuerzas, ¿sí?, va a intentar parecerse o va a intentar emular el efecto producido en el primer modo de vibrar de la edificación, que es el que nosotros obtenemos al hacer el análisis dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Pues resulta y pasa que este edificio tiene una masa y tiene una rigidez y tiene un amortiguamiento, que son sus propiedades dinámicas, ¿sí? Pero hablemos de la masa y de la rigidez. Este edificio tiene una masa, este pórtico tiene una masa, como ustedes lo ven ahí. Vamos a utilizar acá el láser que está hasta chévere. Listo, entonces este edificio tiene una masa y una rigidez. Resulta que cuando viene una onda sísmica, ¿sí?, en la base de ese edificio llega una energía, ¿cierto?, por medio de la aceleración. Entonces llega una aceleración y esa aceleración coge la masa del edificio y la perturba, la excita. Entonces lo que hace esa aceleración cuando encuentra la masa es provocar un efecto inercial. Entonces la estructura, debido a ese efecto inercial, comienza a oscilar, comienza a vibrar lateralmente. Imagínense que esto está vibrando lateralmente así, tan, 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 ¿vale? Resulta que ese gran efecto inercial producido por esa aceleración en la base y debido a la masa del edificio se conoce como cortante basal, que es una gran fuerza horizontal que se desarrolla en la base de la edificación. Cortante en la base representa el gran efecto inercial que desarrolló esa edificación de acuerdo con su masa y esa aceleración del terreno. Entonces lo que nosotros hacemos en el método de la fuerza horizontal equivalente es coger esta gran fuerza que está en la base, que se llama cortante basal, y la distribuimos en altura. ¿Por qué la distribuimos en altura? Porque si la distribuimos en altura, pues vamos a lograr empujar lateralmente este edificio. Entonces esto básicamente quedaría algo como así. Entonces aquí usted llega y le empuja aquí así. Obviamente que es un dibujito aquí pues muy simplificado. Entonces cuando usted llega y empuja esto lateralmente, la edificación se le mueve o se le desplaza así, ¿sí? Y de esa manera usted lo que va a hacer es que va a simular algo que se conoce en dinámica como el primer modo o el modo fundamental de vibración. Pues resulta que ese modo fundamental de vibración siempre tiene esa forma. Es decir, el primer modo de vibrar de ese edificio es aquel que muestra un desplazamiento de todos los pisos en el mismo sentido, de forma, digamos así que de forma incremental en altura. Este sería el primer modo de vibrar de este edificio si lo analizamos desde el punto de vista dinámico. ¿Qué pasa con ese primer modo de vibrar? El primer modo de vibrar es el que saca la estructura de la posición de reposo. Para sacarla de la posición de reposo, pues tiene que excitar una gran cantidad de la masa de esa edificación. Resulta que desde el punto de vista dinámico, los diferentes modos de vibrar que tiene la estructura van excitando porcentajes de la masa que tiene la misma. Pero el primer modo de vibrar es el que excita aproximadamente entre un 80 o un 90% de esa masa. Es decir, que si ese pórtico tiene una masa de 10 toneladas, digamos así, 10 toneladas, entonces se espera que el primer modo de vibrar excite entre 8 a 9 toneladas. Y los otros modos de vibrar excitan los otros pedacitos hasta que la suma de todos da el 100%. ¿Sí? Da el 100%. Entonces lo que se hace ahí es que para sacar a la estructura del reposo, hombre, existe una gran cantidad de masa. ¿Estamos de acuerdo? Se existe una gran cantidad de masa. ¿Qué hace el método de la fuerza horizontal equivalente? Para poder compensar el hecho de que no es un análisis dinámico, entonces el método de la fuerza horizontal equivalente lo que hace es coger y excitar o empujar ese edificio con el 100% de la masa en un solo modo de vibrar. Si ustedes ven, el método de la fuerza horizontal equivalente solo representa un modo de vibrar, que es este que llevó a estos desplazamientos. Entonces, ¿qué hace? Ah, bueno, como yo no puedo excitar más modos, entonces yo voy a excitar el 100% de la masa. ¿Sí? Yo voy a excitar el 100% de la masa de entrada, de una, empuja las 10 toneladas. ¿Es claro? Empuja las 10 toneladas. Imagínense un edificio que esté en reposo. Listo. Un edificio que esté en reposo. Imagínense que llegó un sismo. ¿Qué es lo primero que hace ese edificio? Se mueve lateralmente, ¿cierto? Sale de reposo moviéndose lateralmente. Y ya, en la medida que avanza la acción sísmica,
ya, digamos, el edificio empieza a responder, ¿sí? De acuerdo también con la frecuencia de excitación que viene en esas ondas sísmicas. Pero lo primero que hace es salir, y para salir de la posición de reposo es como si lo hubieran empujado. Entonces, eso es lo que busca el método de la fuerza horizontal equivalente, empujar el edificio. Es un método estático porque esa carga Fx no va a cambiar a razón de que esa cortante en base no va a cambiar. Entonces, uno simplemente la define a partir de una aceleración máxima que podría presentarse, y con esa aceleración máxima que podría presentarse multiplicada por la masa total del 100% de la estructura, se obtiene el vector de fuerzas laterales que la van a empujar. Y gracias a esos, digamos, a esas fuerzas, pues la estructura se empuja lateralmente, pero como tiene una rigidez, pues ella va a responder. Y lo que nosotros hacemos es calcular, oh no, este mouse tocará cambiarlo, muchachos. Tocará, es que el lapicito tengo que cambiar la punta, entonces tampoco lo pude instalar. A este tocará calcularle estos desplazamientos laterales. ¿Listo? Así funciona y ese es el método. Ahora, entre las principales simplificaciones del método, entonces encontramos dos grandes simplificaciones que tiene ese método. El método lo que hace es limitar toda la respuesta al primer modo de vibrar, y por lo tanto nosotros, para poder compensar que no tenemos más modos de vibrar, utilizamos la masa total del edificio. El hecho de utilizar la masa total del edificio nos lleva a una fuerza lateral conservadora, a una fuerza lateral, repito, que es conservadora, es decir, una fuerza lateral grande. ¿Listo? Una fuerza lateral grande, y por lo tanto los desplazamientos laterales también se van a considerar unos desplazamientos laterales mayores que si nosotros hiciéramos el análisis dinámico elástico. Eso hasta un punto, pues digamos que estaría bien, pues porque uno dice, bueno, va a hacer un análisis o un diseño conservador. Sin embargo, pues también puede llevar a sobrediseñar la estructura. Entonces eso hay que saberlo balancear. ¿Listo? Y la segunda gran simplificación es el periodo. ¿Qué pasa con el periodo de la estructura? Resulta y pasa, muchachos, que las edificaciones tienen masa y rigidez. Y si ustedes vieron física de ondas, se acordarán que el periodo de un sistema sencillito que tiene masa y rigidez es igual, oh, no puede ser, eh, peleando todo el día con esto. El periodo, vamos a darle aquí descartar, y vamos simplemente a colocar una formulita acá, vamos a darle símbolo insertar. Entonces vamos a decir que aquí t va a ser igual a t va a ser igual a 2 pi por la raíz de m sobre k. Y esta ecuacióncita, no sé si ustedes la vieron por allá algún día en física de ondas. Esta ecuacióncita, pues digamos que es válida para un sistema que nosotros denominamos un sistema de un grado de libertad. Para sistemas de múltiples grados de libertad, es decir, para edificaciones de más de un piso, pues esta ecuacióncita ya no se puede aplicar de una manera tan directa. Sin embargo, el concepto se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que el periodo de la edificación sigue dependiendo de su masa y sigue dependiendo de su rigidez. ¿Listo? El periodo depende de la masa y de la rigidez. Pues para calcular ese periodo fundamental desde el punto de vista dinámico, hay que realizar un análisis que se llama el análisis modal. Y ese lo enseñan en dinámica. Como lo que busca el método es que pues, no se toque la dinámica de estructuras por ningún lado, porque es un método simplificado, porque se lo inventaron hace 70 años, entonces en ese entonces pues la gente buscaba más lo simplificado que lo complejo, porque les daba miedo meterse en la dinámica, cualquier otra cosa, cualquier razón que ellos tuvieran para inventarse este método. Entonces lo que hacen es que el periodo fundamental de la estructura se va a estimar por medio de ecuaciones aproximadas. De tal manera que lo que vamos a obtener se va a llamar periodo fundamental aproximado, porque se obtiene de una serie de ecuaciones en las que no se depende ni de la masa ni de la rigidez. Estamos hablando, por ejemplo, desde el punto de vista normativo, que es una ecuación en la que el periodo aproximado se obtiene a partir de unos coeficientes, unos valores de unas tablas
que se relacionan con el tipo del sistema estructural y con la altura de la edificación. A su vez también encontramos por ahí una formulita, ya vamos a entrar a la normativa para echarle un vistazo a todo eso, en la que nos dicen, mira, es que usted puede decir que el periodo en edificio bajo ciertas características es igual al número de pisos sobre 10, pero eso es aproximado. Jamás esa ecuación, por ejemplo, del número de pisos sobre 10 puede tomarse como periodo fundamental real, porque se estaría obviando la naturaleza dinámica del sistema que depende de esas propiedades, de su masa y de su rigidez. ¿Listo? De su masa y de su rigidez. Entonces, esas son las dos grandes simplificaciones que hace el método. Como les digo, nos va a llevar a un análisis y diseño conservador que, pues, digamos, para el contexto en el que estamos en el curso es válido. Pero, vuelvo y les digo, curso de dinámica de estructuras es fundamental, obligatorio, si usted quiere, sí o sí, encaminarse por el campo de las estructuras. Si usted no ve dinámica y si no entiende esas propiedades como son la masa, la rigidez y el amortiguamiento, no habría mucho futuro en ese camino. Pero si usted puede eh, aprender dinámica de estructuras y dominar esos parámetros, hay mucho, mucho allí para sacarle provecho. ¿Listo? El método en la NSR10, pues resulta que es un método reconocido. En el título A34, ahí se reconoce el método como tal, pero tiene sus limitantes, claro que sí. Es un método que se puede utilizar pues para cualquier estructura, ¿no? Como ustedes pueden ver, el método se puede utilizar en términos de diseño para edificaciones regulares y irregulares en zona de actividad sísmica baja, hágale sin ningún problema. Edificaciones regulares y irregulares pertenecientes al grupo de uso 1, localizadas en zona de actividad sísmica intermedia, hágale, no hay restricción de número de pisos, solamente es lo que dice ahí. Y edificaciones regulares de 20 niveles o menos y 60 metros de altura, medidos desde la base, en cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando aquellas que tengan perfil tipo suelo D, E o F, con periodos de vibración mayores a 2 TC. Eso pues se empieza, digamos, a verificar a punta de la normativa. Edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles ni más de 18 metros de altura medidos a partir de la base, y estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplan con los requisitos de A3, 2, 4, 3. ¿Listo? Y en el capítulo 4 es donde encontramos todo lo relacionado con la fuerza horizontal equivalente. ¿Sí? Eh, ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, ya desde el punto de vista normativo, tendríamos el siguiente procedimiento para realizar el método de la fuerza horizontal equivalente. El primer paso es definir los movimientos sísmicos de diseño y definir el espectro de diseño a partir del cual vamos a obtener ese nivel de demanda sísmica. Luego debemos determinar el periodo fundamental de la edificación. Aquí no olvidemos que es periodo fundamental aproximado, incluso para que lo tengan presente, aproximado. Tercero, debemos determinar la masa de la edificación. Es importante también hacerle un chequeo a la configuración estructural, pues aprovechando que determinamos la masa, de una vez determinar centro de masa y centro de rigidez para evitar torsiones extremas. Y también hay que considerar algo que la norma nos pide que se llama torsión accidental, que veremos también más adelante. El cuarto paso sería obtener el cortante sísmico en base y distribuirlo en altura. Para ello, pues vamos a tener una herramienta de cálculo, una hojita de Excel muy sencilla, muy manejable, en la que vamos a poder obtener esas fuerzas en altura. Y por último, cuando ya obtenemos eso, debemos hacer el chequeo de las derivas, ajustar los periodos y cuando esas dos cosas cumplan, podemos entrar a las fuerzas sísmicas de diseño, que sería ya el paso previo, ¿cierto?, a diseñar, obtener fuerzas sísmicas de diseño y pasar ya al diseño estructural de los elementos, pues que ese ya se verá en un curso de diseño de estructuras. Entonces aquí, como ustedes ven, pues ya digamos que lo tenemos más actualizado. Aquí ya todo lo que ustedes ven en amarillo se ha quitado de la norma. La NSR10, recuerden ustedes, un documento que surge en el 2010, pero se ha ido actualizando a partir de decretos. Estamos esperando a hoy, 19 de junio del 2025, la nueva actualización pues normativa.
¿sí? Digamos ya full, lo que llamarían NSR 20 y algo, ¿cierto? Pero a partir de decretos se han ido quitando algunas cositas y actualizando, y esto digamos que también le corresponde al capítulo A4. Entonces todo lo que viene en amarillo se ha quitado de la NSR 10 y lo que viene en rojito se ha añadido. Entonces ahí digamos que está la nomenclatura y aquí esto es fundamental. Esto es fundamental por lo que estamos hablando ahorita del periodo. Entonces resulta que la norma en A42 me habla del periodo fundamental de la edificación. Y entonces me dice, venga, el valor del periodo fundamental, y aquí es muy importante la nomenclatura. Aquí él habla de periodo fundamental de la edificación, ¿ok? Periodo fundamental de la edificación. Mientras que cuando aparezca TA, estaremos hablando de periodo fundamental aproximado. ¿Listo? Cuando aparezca T, hablamos de periodo fundamental de la edificación y cuando aparezca TA, hablamos de periodo fundamental aproximado. Entonces resulta y pasa que la norma, claro, en A42 llega y dice, determine el periodo fundamental de la edificación. Recuerden que para determinarlo hay que hacer dinámica, hay que ir por dinámica. Entonces dice, el valor del periodo fundamental de la edificación debe obtenerse a partir de las propiedades de su sistema de resistencia sísmico. ¿Cuáles propiedades? Masa y rigidez. En la dirección bajo estudio, porque ¿qué es lo que pasa, muchachos? Como el edificio puede oscilar en X, puede oscilar en Y y puede rotar en Z, entonces esas vibraciones tienen asociadas unas frecuencias y unos periodos. Entonces un edificio tiene un periodo fundamental en X, un periodo fundamental en Y y un periodo fundamental rotacional. Entonces por eso dice en la dirección bajo estudio o bajo consideración. De acuerdo con los principios de la dinámica estructural, utilizando un modelo linealmente elástico de la estructura. Entonces dice, ole, usted puede hallar el periodo a partir de dinámica. Listo. Si lo halla a partir de dinámica se llama T. Ese requisito, si usted, por ejemplo, no lo quiere hallar con la dinámica de estructuras, entonces usted lo puede suplir a partir de esta ecuación. Esta ecuación se llama el periodo de Rayleigh. El periodo de Rayleigh, como usted ve, tiene una forma muy parecida a la que vimos ahorita, 2pi raíz de m sobre k. Incluso, si usted hace aquí un conjunto de reemplazos, encuentra que efectivamente es 2pi por la raíz de m sobre k. ¿Sí? Ahí lo dejamos como tareita. Pasar de esto a m sobre k. Es muy fácil, simplemente recuerden que f es igual a k por delta, entonces ahí se hacen unos reemplazos y queda m sobre k. ¿Sí? Entonces resulta que este periodo es el periodo de Rayleigh y el periodo de Rayleigh es una alternativa o más bien una forma de calcular el periodo fundamental de la edificación, pero cuando ya se conoce cuál es la fuerza de cada piso, la masa de cada piso y mucha atención, el desplazamiento lateral de cada piso. O sea que usted el periodo de Rayleigh lo puede calcular después de que hace el primer análisis estructural de la edificación, no antes. Y resulta que en el método de la fuerza horizontal equivalente, usted necesita primero el periodo para después hacer el análisis. Entonces no puede usar Rayleigh. De entrada, usted no puede utilizar el periodo de Rayleigh, porque para hacerlo necesita analizar primero la estructura. Pero para analizar la estructura, primero necesita un periodo. ¿Sí? Entonces lo que establece la norma es que si ya usted no puede utilizar Rayleigh, lo haga alternativamente con unas ecuaciones aproximadas. Ahí está. En términos procedimentales, lo primero que se hace es determinar el periodo fundamental aproximado. Con el periodo fundamental aproximado obtenemos esa cortante sísmica en base. Con esa cortante sísmica en base obtenemos las fuerzas laterales. Con esas fuerzas laterales obtenemos el análisis, vamos al análisis estructural y obtenemos los desplazamientos. Y ya con esos desplazamientos podemos venir a obtener el periodo de Rayleigh. ¿Ok? Podemos hacerlo, pero cuando ya hayamos hecho el primer análisis. Entonces, inicialmente hay que elegir un periodo y entonces acá digamos que nos especifica cuál es la formulita de periodo fundamental aproximado. La formulita de periodo fundamental aproximado depende de tres parámetros, CT, H y alfa. CT y alfa dependen de una tabla que ya veremos a continuación y H es la altura de la edificación. ¿Sí? H es la altura de la edificación, aquí está H,
Ahí estaba la H. H como tal, la altura en metros medida desde la base. Y ese H es la altura total de la edificación. Entonces, de esa manera yo obtengo un periodo aproximado. Que ST y alfa dependen del sistema estructural. Lo que ustedes ven en amarillo se quitó de la normativa. Actualmente no se puede utilizar porque no existe. Entonces, para que lo tengan presente, solo se trabaja con esta parte de la tabla. Entonces, digamos, para el caso de nosotros que tengamos pórticos resistentes a momento, tendremos estos dos valores. Si tenemos un pórtico, por ejemplo, arriostrado, pórticos arriostrados, entonces tendremos estos otros dos valores. Y así para cada caso. Si tenemos un sistema de muros, mampostería o de concreto, trabajamos con estos dos valores. Cuando ya nosotros determinamos ese periodo, entonces ya podemos seguir con el paso a paso que estábamos hablando ahorita. Es decir, si ya tenemos el periodo, entonces ya vamos a hacer los otros pasos. ¿Listo? Ya les voy a explicar qué es esta parte de los movimientos sísmicos de diseño. Muy bien. Entonces resulta y pasa que hay otra fórmula alterna, que es lo que yo llamo un periodo de cafetería. Es decir, una ecuación como estas, chicos, no les puede dar, o sea, a ustedes no les puede dar la certeza de un comportamiento dinámico. Decir que es n sobre 10 o 0.1 por n, donde n es el número de pisos, como le digo, es simplemente una ecuación rápida con la cual usted responde una pregunta que le hagan por ahí. Venga, y usted que está estudiando ingeniería, ¿cuánto es el periodo de ese edificio? Si el edificio, por ejemplo, tiene menos de 12 pisos, si la altura promedio entre pisos es menor o igual a 3, y si el sistema estructural de resistencia está compuesto de pórticos resistentes de concreto o acero estructural, entonces usted puede llegar y decir, pues eso cumple esas características, digamos que eso tiene 8 pisos sobre 10, el periodo de esa edificación es de 0.8. Y no va a estar tan lejos de la realidad, ¿sí? Pero no, o sea, es una forma, como le digo, como de responder ahí a la ligera, ¿cierto? Si ya le preguntan por el periodo de ese edificio como tal, diga, sí, perdón. Entonces usted dice, listo, regáleme la masa y la rigidez. Y yo le hago el análisis modal y le determino ese periodo. Muy bien. Después de que nosotros hacemos el primer análisis, la norma nos pide que por favor ajustemos los periodos. No corregir, ajustar. Porque corregir es cuando usted tiene algo malo. Allá no hay algo malo. Solamente que se hace una estimación inicial, entonces hay que ajustar. Hay que ajustar ese nuevo periodo que se obtiene. Entonces, básicamente lo que me dice la norma es que el periodo estimado inicialmente o en la iteración i debe ser corroborado con el periodo de Rayleigh. O sea, usted tiene el TA, ese TA le dio 0.4 segundos y con ese 0.4 segundos usted hizo todo el primer análisis, pero resulta que con ese primer análisis obtiene todos los insumos para calcular el periodo de Rayleigh. Entonces el periodo de Rayleigh le da 0.6 segundos. Entonces lo que le dice la norma es que por favor verifique que esa edificación no tenga un periodo, ¿cierto? Una diferencia de más del 10% con el periodo estimado inicialmente. Entonces, básicamente, y de una expresión matemática que nos diría que el periodo de Rayleigh menos el periodo aproximado tiene que ser menor o igual al 10% del periodo aproximado. Si eso ocurre, entonces usted lo que le está demostrando a la normativa y también usted lo que se está demostrando es que tiene una estructura que está convergiendo, ¿cierto? Es una estructura que tiene una tolerancia determinada, es decir, que usted no tiene una estructura con un periodo aproximado que está muy lejos del periodo real, porque Rayleigh, aquí les cuento un spoiler, Rayleigh difiere más o menos en el cuarto quinto decimal del periodo que obtenemos por el análisis dinámico. Entonces Rayleigh se considera como el periodo real, en este caso de la fuerza horizontal equivalente. Entonces usted verifica que el periodo real y el periodo aproximado no difieran en más del 10% del periodo aproximado. Y si eso ocurre, entonces lo que hay que hacer es que hay que iterar. ¿Qué es iterar?
pues que si esto no cumple, yo tomo el nuevo periodo de Rayleigh como el inicial y voy y hago todo el análisis de fuerza horizontal equivalente hasta que este chequeo me cumpla, hasta que este chequeo me cumpla. ¿Listo? Y eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer porque, claro, nosotros, bueno, en las aplicaciones previas de toda esta unidad llegábamos hasta aquí y ya, se quedaba eso ahí. Entonces, no, pues ya tienes el de Rayleigh y entonces vamos a hacer que ese periodo se pueda ajustar. Muy bien. ¿Qué hay que hablar entonces acerca de los movimientos sísmicos de diseño? Y esta parte es fundamental. Son los tales movimientos sísmicos y el espectro elástico de diseño? Los movimientos sísmicos de diseño me van a permitir definir un insumo que se llama espectro, el espectro de diseño. Entonces, para obtener ese espectro, según la NSR10, yo dependo de la localización de la edificación, del perfil del suelo o del grupo de uso. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nosotros tenemos que caracterizar un nivel de amenaza sísmica. Porque usted puede tener la misma planta arquitectónica y usted la va a construir, mejor dicho, supongamos que su papá tiene una empresa, una constructora, y entonces él va a hacer eh, un edificio de apartamentos. Él contrató un solo diseño arquitectónico y ese edificio lo va a hacer en no sé, Cartagena, va a ser ese mismo edificio en Medellín y va a ser ese mismo edificio en Manizales. Resulta que así sea la misma planta arquitectónica, el diseño estructural le va a cambiar por completo. Ah, pero ¿por qué? Claro, no ve que en Cartagena él va a tener una zona de actividad sísmica baja, en Medellín él va a tener una zona de actividad sísmica intermedia y en Manizales va a tener una zona de actividad sísmica alta. Porque nuestro país se divide en esas tres zonas a partir de la amenaza sísmica, el estudio de amenaza sísmica que se hizo hace unos años, ¿cierto? Hace unas décadas. Ustedes ven que toda la parte que está más oscura, pues es la zona del Pacífico, por aquí tenemos la zona de cordilleras y demás, está influenciada mucho pues por eh, ese nivel de actividad sísmica que hay por aquí en el Pacífico debido a la subducción y aquí pues también por las fallas geológicas. Y eso entonces define unas ciudades o unos departamentos y municipios que están siendo o van a estar con una zona de actividad sísmica importante, mientras que hay unas zonas de actividad sísmica intermedia y otras zonas de actividad sísmica baja. Usted ve que pues, nos atreveríamos a decir que la mitad, un poco más de la mitad de nuestro país está en una actividad sísmica baja. Sin embargo, la mayoría de la población, no, pues, por no decir toda, pero la gran mayoría, el gran porcentaje de la población está en otras zonas de actividad sísmica alta e intermedia. ¿Pero por qué? Claro, alguien dirá, pues que, ¿por qué se fueron a buscar la amenaza? No, pues aquí se estableció todo, ¿cierto? Por los puertos y demás, en fin. Y pues aquí tenemos toda la zona de la selva, ¿cierto? Todo esto por aquí es una región casi que inexplorada. Entonces, pues así nos definimos y así nos asentamos. Muy bien. Entonces, esa zona de amenaza sísmica es probablemente importante porque eso también va a definir el nivel de demanda sísmica que se va a tener. Se hace en función de dos parámetros, un parámetro que se llama A sub A y A sub V. A sub A es un coeficiente que se llama coeficiente de aceleración pico efectiva y A sub V es un coeficiente de velocidad pico efectiva. Esos coeficientes están en porcentaje de la gravedad, es decir, en términos de G, punto 15 G, punto 25 G y demás. Y esos coeficientes están definidos de tal manera que se puedan obtener una amenaza sísmica que está, digamos, asociada a un periodo de retorno de 475 años, que es lo que se conoce como el sismo básico de diseño, un sismo de periodo de retorno 475 años. Para eso es que está definido. ¿Listo? Ahora bien, después de que nosotros definimos el nivel de amenaza sísmica, ahora usted dirá, venga, pero es que, profe, ¿por qué mi pueblo, sí, donde yo crecí no está en esa tabla? Porque esta tablita es de ciudades capitales. Si usted entra al título A2 y en un apéndice encontrará todos los cientos de municipios que tiene Colombia caracterizados con su propia zona de amenaza sísmica, para que le echen un vistazo ahí al pueblito de ustedes. ¿Listo? Muy bien. Después de que definimos la zona de amenaza sísmica, debemos tener ya listo, si lo hablamos Decir en desde... astrología. Papá pregunta. Sí,
Cuando calculamos el tiempo de retorno, ¿depende solo de la actividad sísmica de la zona o también depende del tipo de estructura en el que estamos? Pues sí, o sea, si es un hospital o si es una casa. Muy bien, para allá voy, ya te la resuelvo. Eso está relacionado indirectamente con lo que se llama grupo de uso, pero por ahora hablamos solamente de la amenaza sísmica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Juanpa, gracias. Bueno, entonces, mm, volvamos aquí. A su vez, cuando nosotros ya tenemos definida la zona de amenaza sísmica, se tiene que tener un estudio de suelos. Ya ustedes, digamos, en geotecnia les han explicado que cada vez que nosotros vamos a hacer una construcción, hay que realizar un estudio de suelo para determinar efectivamente el tipo de perfil de suelo, el estrato competente, el tipo de cimentación que se puede proponer para la edificación. Con eso tener más certeza acerca de dónde vamos a cimentar. Entonces, se tiene la clasificación de los perfiles del tipo de suelo, porque a partir del perfil del tipo de suelo se van a obtener algo que se conoce como los coeficientes de sitio. Todo esto es normativo, muchachos, simplemente lo traigo y lo pongo acá. Esos coeficientes de sitio lo que van a hacer es que van a amplificar, se conocen como efectos locales. Entonces, dependiendo de la zona de actividad sísmica, de la sub A, de la sub B y dependiendo del tipo de suelo, esos coeficientes pueden amplificar la demanda sísmica o la pueden reducir. Habitualmente, pues cuando se tiene un tipo de suelo, digamos A, que es un estrato competente, lo que se espera es que esos factores pues sean menor a 1, pues de tal manera que lo que se considera es que pues ese suelo no va a amplificar, sino que antes puede atenuar un poco más esa intensidad de los movimientos sísmicos. Pero para los otros tipos de suelo, como van siendo suelos más blandos, pues lo que se espera es que en vez de atenuar, empiecen a amplificarlos. Entonces, esos son parámetros que nosotros definimos a partir del tipo de suelo. Entonces, recuerden, localización, tipo de suelo y algo que es importante, lo que habla el compañerito, son la clasificación de grupo de uso y coeficiente de importancia. Resulta que esos valores de ASUD A y ASUD V pues están definidos para ese periodo de retorno, para considerar un sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% en 50 años, entre otras cosas. Pero la norma dice, ole, ojo, porque la importancia que tiene una edificación tipo hospital de alta complejidad antes, durante y después de un evento sísmico es muy diferente a la importancia que tiene antes, durante y después de un evento sísmico de una edificación de ocupación normal, como una edificación residencial. Entonces, en ese orden de ideas, lo que propone la normativa en la NSR10 es un coeficiente que lo que haga es darle mayor nivel de demanda a ciertas edificaciones de ciertos grupos de uso. Entonces usted ve que si yo, por ejemplo, tengo una edificación de grupo de uso 1, el coeficiente de importancia es 1. Quiere decir que la demanda que ya definí la multiplico por 1 y me queda como la demanda que ya definí. Pero digamos para un grupo de uso 4, que es un edificio así de alta complejidad, con quirófanos, neonatos, sala UCI, de todo, ese edificio lo que se espera es que antes, durante y después de un evento sísmico siga siendo completamente operacional. ¿Sí? Eso es lo que se espera, muchachos. Los hospitales de alta complejidad completamente operacionales. ¿Sí? Llega un evento sísmico, incluso a este tipo de edificaciones actualmente no se hacen con diseño tradicional, deben hacerse y deberían hacerse con disipadores o heladores en base, principalmente heladores en base, para reducir el nivel de energía que entra a la superestructura, para que todo sea completamente operacional. Estaban en quirófano, sigan en quirófano. Estaban en UCI, estaba en un parto, siga sosteniendo el parto. Nadie puede evacuar en esos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la estructura sigue siendo operacional. Pero en el diseño tradicional, es decir, el que no contempla estas tecnologías, pues se tiene que, para hacer que sea operacional, pues hay que diseñarla suponiendo ya no un sismo de 475 años, sino suponiendo un sismo máximo considerado. Y entonces este grupo de uso de 1.5 lo que hace es cambiar ese sismo por uno que se llama máximo considerado, que está asociado a un periodo de retorno de 2500 años, o sea que es un sismo más devastador. Eso es lo que plantea la NSR10 y a medida que usted le va aplicando estos otros factores, pues va aumentando ese periodo de retorno, es decir, que va aumentando el nivel de amenaza.
o de demanda. Todo esto se resume en algo que se llama espectro, que es este espectro elástico de diseño. Este se conoce como el espectro elástico de aceleraciones de diseño. ¿Y qué es lo que representa el espectro elástico de aceleraciones de diseño? Pues bien, un espectro representa un espectro en dinámica. Para cuando vean dinámica van a escuchar también la palabra espectro. Un espectro en dinámica representa la respuesta dinámica máxima absoluta que se obtiene al excitar sistemas de un grado de libertad en su base por un sismo determinado, tal que todos esos sistemas de un grado de libertad tienen el mismo coeficiente de amortiguamiento. En este caso, el espectro elástico de aceleraciones de diseño tiene, digamos, otra definición. Este representaría como la demanda máxima absoluta que se esperaría en la edificación caracterizada por un periodo t, porque mire que para entrar a esta curva hay que entrar con un periodo t, ¿sí? Teniendo en cuenta un coeficiente de amortiguamiento del 5% del crítico, o sea que esta es la demanda máxima absoluta de aceleración que tendría una edificación de un periodo t determinado. Entonces, no sé, vamos a rayar por aquí. Supongamos que yo tengo una edificación de un periodo que es por acá. Entonces, esa edificación de ese periodo va a tener este nivel de demanda de aceleración. Ah, que si yo tengo una edificación que está acá de periodo, entonces aquí tendría un nivel de demanda asociado a ese punto, o sea, un SA. Para cada periodo existe un SA. ¿Listo? Y entonces eso es lo que representa. Ese coeficiente I siempre está en el numerador. Eso quiere decir que lo va a amplificar. Efectivamente, como preguntaba el compañerito, lo que se espera es que dependiendo del grupo de uso se amplifique esa demanda. Al amplificar esa demanda usted tiene que diseñar la estructura para que resista más y por lo tanto ese sismo máximo considerado pues se considera. Ese sismo máximo considerado se espera que ocurra ya en un evento pues casi que apocalíptico, pero cuando ocurra el sismo básico, que es menor, la estructura sigue siendo completamente operacional. Y bien, a partir de acá, nosotros determinamos el nivel de demanda. O sea, sacamos una aceleración que se llama SA. ¿Listo? ¿A partir de qué? De entrar con un periodo. Entonces aquí, ustedes ya se imaginarán, ¿cuál es el periodo, el primer periodo con el que entro? Porque para poder determinar el nivel de amenaza, ¿sí? Hay que tener un periodo. Pues el primer periodo con el que se entra acá es con el TA, con el aproximado. Yo entro con el TA, sea cual sea el valor de TA, y saco un SA. Entro con el TA, saco un SA y automáticamente ya tengo la amenaza sísmica, el nivel de demanda máximo absoluto, SA. Y entonces cojo ese SA y adivinen por qué lo va a multiplicar. Cuando cojo ese SA, lo multiplico por la masa total del edificio y obtengo la cortante en base. Por eso les decía, aquí está la grafiquita, por eso les decía, para poder aplicar esto, hay que iniciar con un periodo, que es el aproximado, porque ese periodo aproximado me permite obtener la aceleración espectral. Con la aceleración espectral multiplicada por la masa, obtengo la cortante en base. Con la cortante en base distribuida en altura, obtengo las fuerzas que horizontales equivalentes. Con las fuerzas horizontales equivalentes, empujo el edificio y obtengo los desplazamientos laterales. Y con los desplazamientos laterales, la masa de cada piso y las fuerzas de cada piso, obtengo el periodo de Rayleigh. Y ahí ya puedo empezar a hacer el proceso iterativo de los periodos. Listo. Ese es básicamente como todo el procedimiento. Como les comentaba, hay una sesión, ¿sí? En la que vamos a desarrollar todas estas ecuaciones paso a paso, la aplicación de esta ecuación, de esta otra, de estas ecuaciones de acá también las aplicamos, todo eso lo hacemos por medio de un ejemplo y vamos explicando cómo construir esa herramienta de cálculo que nos permitirá obtener las fuerzas horizontales de un sistema estructural como tal. También se explicará lo de la excentricidad de la torsión accidental en esa sesión. ¿Sí? Entonces, pues esto en la siguiente sesión lo van a ver. Ya por último, pues hablemos un poco acerca de estos requisitos de deriva, los requisitos de la deriva, algo fundamental. Resulta que
Cualquier edificación con base en NSR10 debe ser chequeada de acuerdo con su capacidad que tenga para deflectarse lateralmente. Eso quiere decir controlar la deriva. La deriva se conoce como la diferencia de desplazamiento lateral entre dos pisos consecutivos. Entonces yo me voy a volver un poquito acá, porque aquí ya tengo un dibujito, o bueno, no sé si lo... aquí. ¿Ustedes se acuerdan que yo ahorita había dibujado esto? Espera, eso está horrible. No, va a tocar instalar el lapicito para la próxima sesión, porque esto sí está una locura. Entonces, a ver, imagínense que tenemos esto, tenemos este acá y tenemos este acá. ¿Listo? Muy bien, eso quedó horrible. Bueno, entonces, aquí ustedes tienen un desplazamiento y aquí ustedes tienen un desplazamiento de esos pisos, véanlos acá. Si el diafragma es infinitamente rígido, este nodo se considera que es igual a este nodo. Ah, está horrible, no, muchachos. Esperen, yo hago una cosita que es más chévere para que esto quede bien bonito. Vamos a llevarnos este aquí, vamos a irnos a Paint y en Paint lo trabajamos mucho mejor, ¿sí? Eso, hacemos un zoom y aquí trabajamos muy bien ese concepto como tal. Vamos a trabajarlo acá, traemos aquí una línea, vamos a hacerla más delgada. Muy bien, y recuerden que si consideramos que el diafragma es infinitamente rígido, entonces es de esperarse que lo que se desplace un nodo se va a desplazar el mismo nodo del sistema de entrepiso, porque no hay deformaciones o desplazamientos relativos. Entonces digamos que cuando empujamos esto se volvió así. Ahora, ustedes van a ver que acá nosotros vamos a tener, con otro colorcito, vamos a tener este desplazamiento lateral, que lo vamos a llamar el desplazamiento lateral del piso que 1, 2, 3, 4, 5, 6, desplazamiento lateral del piso 6. Y este pedacito que tenemos acá es el desplazamiento lateral del piso 5. Entonces, ¿qué es la deriva de entrepiso? Es la diferencia que existe entre dos desplazamientos laterales o entre los desplazamientos laterales de dos pisos consecutivos. Usted no puede sacar la deriva entre el piso 6 y el 4, no puede. Es la deriva entre el piso 6 y el 5, 5 y 4, 4 y 3, 3 y 2, 2 y 1 y 1 y base. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros sacamos la deriva del piso 6, por ejemplo, lo que hacemos es decir, deriva del piso 6 es igual a desplazamiento del piso 6 menos desplazamiento del piso 5. Entonces eso quiere decir que cada piso tiene su propia deriva. Por ejemplo, la deriva del piso 5, ¿qué sería? Deriva del piso 5 menos deriva del piso 4. Y así sucesivamente para todas las demás. El del piso 1 es básicamente ¿qué? La del piso 1 pues es muy clara, ¿o no? La del piso 1 nosotros decimos deriva del piso 1 es igual a desplazamiento lateral del piso 1 menos la base. ¿Cuánto se desplaza la base? 0. ¿Listo? Y esas son las tales derivas. Pues resulta que en una edificación nosotros con base y cumpliendo la normativa debemos sí o sí de chequear esas derivas. Recuerden que esto es un resumen. Yo espero que ustedes después de esta clase visiten estos capítulos de la norma. Hay que visitarlos. ¿Sí? Hay que visitarlos porque hay más información de interés. Entonces, ¿qué pasa con esas derivas? Esos desplazamientos relativos hay que controlarlos. El control de sus desplazamientos relativos se hace de tal manera que la estructura sea estable de forma global, de que se puedan evitar los daños en los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmico, como cuáles, muros divisorios, particiones, enchapes, acabados, instalaciones eléctricas, mecánicas y demás, porque esos elementos no estructurales son o tienden a ser frágiles. Un enchape, frágil; un acabado, frágil; una ventana, frágil; ¿sí? Una instalación, frágil. Entonces hay que cuidar también esos componentes. Hay que evitar la alarma y el pánico entre las personas, ¿sí? Entonces un desplazamiento lateral excesivo conlleva una deriva muy grande en la que las personas van a sentir que ese edificio se va a caer aun cuando el edificio se está comportando bien. Sin embargo, la NSR10 actualmente es muy limitante, es decir, tiene unas derivas que hacen que las edificaciones sean muy rígidas y eso tampoco es bueno. Desde el punto de vista dinámico tampoco es bueno porque habitualmente esa rigidez se controla a punta de inercias de secciones, entonces eso hace que se tenga más masa, por lo tanto más efecto inercial, o sea que pareciera ser contraproducente. En las actualizaciones normativas que se vienen en los próximos meses o quizás años,
se espera que la deriva máxima aumente, por ejemplo, que aumente para concretos, estructuras metálicas, se pueda utilizar un valor más alto, un 1,5, un 2, eso dependerá claramente de la actualización normativa. Porque claramente se llega a la conclusión de que no es necesario tener una estructura tan rígida, antes puede ser contraproducente. ¿Listo? Y lo otro es que cuando controlamos la deriva, intentamos o hacemos que nuestros elementos se comporten solamente en el rango elástico. Y también esto es contraproducente, chicos, porque si la estructura se va a diseñar para que disipe energía en el rango inelástico, pero por otro lado usted la controló para que solamente se comporte en el rango elástico, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que se comporte elástica o que pueda llegar a la parte inelástica para poder disipar energía por medio de utilidad? Entonces ahí es donde empezamos a encontrar como esos aspectos que son un poquito ambiguos. Sin embargo, eh, actualmente lo que se hace es cumplir con ese requisito. Y vuelvo y les digo, en las nuevas actualizaciones normativas se viene un aumento de esas derivas porque se ha, digamos, debatido el hecho de que la estructura debe también dejarse que pueda incursionar para un nivel de demanda sísmica determinada, cuando se considera un sismo fuerte, pueda incursionar en su comportamiento inelástico y activar el amortiguamiento histerético. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo esto, chicos, digamos que es la parte introductoria y teórica. Ya viene un ejemplo de clase, ¿sí? Como les estaba comentando, en el que vamos a aplicar todo esto, todas estas ecuaciones se aplican por medio de una hoja de Excel y se lleva a cabo este paso a paso. Bueno, este está desactualizado, este paso a paso se va a llevar a cabo, ¿sí? Para la edificación que vamos a analizar en clase. ¿Listo? Entonces ya la próxima sesión va a ser, como les estaba comentando, ese ejemplo, ¿sí? Y la siguiente sesión, ya vamos a resolver, mejor dicho, en la próxima sesión vamos a resolver la primera pregunta. Recuerden cuál era la primera pregunta. La primera pregunta era ¿cuánto vale FH? Entonces, en la siguiente sesión vamos a resolver cuánto vale FH. Y en las sesiones de más adelante vamos a resolver cuánto vale KT. Y de esa manera vamos encadenados o encaminados con el desarrollo de la unidad. ¿Listo?